Muy buenas tardes, días, tardes, amigos de R&R Radio Online. Les saludo desde Durango para el mundo. Su amigo Miguel Ángel Beltrán, en lo que es la hora del Beltranejo, este jueves 7 de agosto del 2025, esperando y se encuentren en óptimas condiciones físicas, mentales, laborales, económicas. Que todo esté bien, señores. Eh, Hay algo importante que debemos comentar y que usted nos apoye, nos ayude a, eh, a externar su opinión en este debate que vamos a iniciar hoy, eh, y nos diga si sí o no, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Eh, Resulta que trasciende en el ámbito social deportivo de Durango que en cuanto el gobernador Esteban Villegas Villarreal rinda su informe de gobierno, varios funcionarios del gobierno estatal, del gabinete, quedarán fuera. Entre ellos, el director del Instituto Estatal del Deporte, que es en específico quien nos interesa por lo que representa para el deporte en Durango. El director del Instituto del Deporte puede quedar fuera del gabinete de gobierno del gobernador Esteban Villegas. Usted, amable radioescucha de R&R Radio Online y Gaceta Durango, le pido su opinión, externa su opinión. Usted es el más importante en, en esta encuesta. Usted que ve desde fuera el trabajo, los resultados, el desempeño de nuestro deporte y de nuestros deportistas, tiene la mejor opinión externa. Háganosla saber en los comentarios, tanto de R&R Radio Online como la Gaceta Durango. La Gaceta con doble Z y doble T para que nos pueda buscar en las diferentes redes, eh, Facebook, YouTube, Instagram, y nos comente su punto de vista al respecto, amable radio escucha. De manera que ha estado durante los 3 años de gobierno, ha estado el titular del deporte en Durango siempre en el ojo del huracán, porque ese es el punto de vista de un servidor, de cómo lo percibe. Siempre ha estado en el ojo del huracán por el proceso que ha llevado. No ha sido bueno realmente. O sea, el hecho de que Durango haya terminado en los últimos lugares de la clasificación nacional en el evento deportivo más importante de nuestro país, pues lo dice todo. Cuando un estado conforma equipos sólidos, competitivos, pues se logran los resultados. Se ve en el terreno de los hechos. Salvo, Durango estaba no hace mucho, poco antes de terminar la Olimpiada, estaba ocupando el lugar 34 de 36 delegaciones participantes. Posteriormente, ya de último momento, vinieron algunas medallas, poquitas, 2, 3 medallas de oro, que ya haciendo el resumen, pues colocan a Durango unos 2 lugares más arriba. Quiere decir que ha de haber terminado por ahí en el 31, 32, ¿sí? De 32, lugar 32, de 36, pues entonces, este, pues no es nada halagüeño, ya lo hemos comentado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso de formación de un año a otro para preparar la Olimpiada Nacional 2025 fue pésimo, ¿sí? Pésimo, pésimo, así. Nunca antes se había terminado tan bajo. Se terminaba en el lugar 20, 25. En los tiempos
En los tiempos de Roberto Silva Martínez, estaban en el lugar 22, 25, 28, 30. Así se hace cada año. Sí. Cuando mejor quedaron fue cuando el profesor Rubén Cabello Coronado entra al quite después de que queda fuera, no recuerdo bien si la maestra Mirta, que era directora, o el doctor Castañeda, eh, entra al quite un año nada más al frente del instituto del profesor Rubén Cabello Coronado. A él le toca, y ya no le tocó el proceso, porque él ya lo agarró iniciado, pero hizo todo lo que pudo y eh, creo que Durango llegó al lugar, terminó en el lugar 19, 20, por ahí. Ha sido la mejor Olimpiada de Durango. Por cierto, ya que tocamos el tema del profesor Rubén Cabello. Rubén Cabello Coronado, un maestro de educación física, con mucha experiencia en el deporte, en lo que es el desarrollo del deporte de amateur de alto rendimiento. Estuvo ligado por muchos años en la actividad ahí en el Instituto del Deporte. Estuvo desde, creo, si mal no recuerdo, desde los tiempos de Raúl López Saldívar, el zurdo, en paz descanse. Y ahí siguió, siempre de su, de su. Les digo nada más una vez, hace algunos años le dieron la titularidad, pero nada más un año. En ese año demostró lo que se puede hacer por el deporte. Le puso la muestra a todos los directores que han pasado por la institución. ¿Por qué? Porque sabe, ¿no? O sea, el que sabe de sus menesteres las puede, logra el éxito, ¿no? Cuando sabes hacer las cosas, tienes resultados positivos. Cuando no sabes hacer las cosas, que eres un improvisado, todo te sale mal. Eso estamos de acuerdo. Entonces, Rubén Cabello eh, hizo en un año lo que en muchos años han hecho otros funcionarios, porque llegan pues, por el amiguismo, el compadrazgo, el dedazo, todo eso, pero no son propiamente eh, gente conocedora de la actividad. Y hacen del instituto, no sé, su casa, su palacio, porque solamente ellos se benefician. Rubén Caballo, cuando terminó ese año, pues él no es político, él es deportista, él es maestro de educación física. Yo lo veía eh, parado allá afuera de la antigua estación del ferrocarril en Durango, donde estaban o están las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Y lo abordaba, ¿qué pasó, profesor? ¿Qué hace por acá? Y dice, no, estoy esperando al gobierno o al secretario de gobierno, porque necesitamos que nos apoyen para una delegación de deportistas que van a salir, y pues no hemos tenido respuesta y pues requerimos el apoyo. De manera que él, como encargado en ese momento del deporte en Durango, pues tenía que realizar ese tipo de gestiones, porque como él no es político ni es amigo de los funcionarios, pues nadie le hacía caso y él le mandaba una solicitud por escrito y no le contestaban. ¿Sí? No voy a decir quién estaba al frente del Poder Ejecutivo, pero esa es la realidad. Lo importante es esto. No le contestaban y Rubén Cabello pues tenía que andar carrereando a esos funcionarios, al funcionario que le pudiese dar solución al problema, porque va a una selección de Durango a participar a un evento nacional al que todos deben de ir y sin recursos, pues ¿cómo?
Entonces él andaba taloneando ese apoyo detrás de los funcionarios, detrás del gobernador. Otra vez me lo encontraba en el Congreso, en el Estado, también haciendo lo mismo. Otras veces me lo encontraba en Palacio de Gobierno. Ya estaban en el Bicentenario, ya en el Bicentenario. Allá, eh, y hacía todo eso. Luego tenía la facilidad de que pactaba con empresas eh, de la iniciativa privada, empresas grandes, para conseguir apoyos. Apóyame y te coloco tu logotipo en los uniformes que vamos a usar la próxima Olimpiada. Y sacaba adelante el barco, no se quedaba como la mayoría que si no les da gobierno, pues no. Hubo eventos en los que muchos no fueron, sí. Muchos equipos no salieron porque no había con qué. Y luego el recurso que genera el propio instituto como eh, una institución dedicada al deporte que ofrece clases de diferentes disciplinas, se desaparecía y entre el director del deporte y la contadora eh, que estaba en turno, pues lo desaparecían, que es lo mismo que está haciendo hoy eh, el actual titular del deporte. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de funcionarios que el deporte en Durango necesita, gente que sepa su trabajo, pero sobre todo que quiera ayudar, o sea, que ponga, no, ya yo soy el director y ya yo aquí mando. No, el director es el que guía a sus colaboradores, los impulsa, debe ser un verdadero líder. En ese momento el deporte estaba a todo dar, los deportistas, fíjense, por ejemplo, había una atleta de alto rendimiento, Lucilia Contreras Osuna, que era una destacada y tuvo que emigrar a la Universidad de Guadalajara, porque aquí no tenía los apoyos. Ella tenía que salir a competir al nacional de primera fuerza y la apoyaba el instituto, pero nada más a ella, o sea, no podía llevar su entrenador, porque no le querían dar apoyo al entrenador. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo va a ir un atleta sin entrenador? Sin embargo, cuando en el año que estuvo Rubén Cabello, sí fue ella como Dios manda, con su uniforme, él y su entrenador. ¿Por qué? Porque el profesor Cabello pues hizo lo que pudo y le consiguió todos los apoyos sabidos y por haber. Y no solamente para la salida, apoyos para sus terapias psicológicas y físicas que debe tener un deportista de alto rendimiento. De manera que el deporte sigue estando en manos de inexpertos. El deporte de Durango eh, no funciona con todo y que hay garbanzos de libra, saben hacer, que la rompen, la están rompiendo, pero, y todos en sí, todos los chavos que andan ahí metidos tienen con qué, pero pues si no los apoyas, ¿cómo te van a responder en el terreno de juego? No saben dirigir los señores que están ahí en la dirección, en la titularidad. Una ocasión hubo un alcalde que llegó al poder e invitó a un cronista deportivo conocido aquí en Durango, amigo personal, lo invitó a dirigir el Instituto Municipal del Deporte. Rechazó la oferta porque dijo, es que yo soy periodista, yo soy cronista deportivo. Mi trabajo es estar de este lado, eh, apoyando desde la trinchera periodística al deporte. Y
señalando lo bueno y lo malo que hacen o dejan de hacer quienes los dirigen. Entonces, no aceptó. Por esa razón alguien dijo, no, pues como un reportero de deportes va a estar ahí en el instituto. No tiene nada de malo y además es por lógica que les va. Un cronista deportivo, sobre todo los que ya tienen años, ¿verdad? Conocemos al revés y al derecho la problemática que existe en nuestro deporte, porque desde diferentes trincheras o desde una sola trinchera, a través de los años, hemos estado ahí pegados a los deportistas, en las coberturas de eventos, en las entrevistas, en el seguimiento de tal o cual deportista que va a ir a participar a un evento nacional e internacional. Hemos estado allí al pendiente de su desarrollo. Hemos estado en las colonias, en las unidades deportivas, donde la gente va a disfrutar de esos espacios, ¿no? Los que están en buenas condiciones, los que no, no. Entonces, nadie mejor que un cronista deportivo, déjenme les digo, para ocupar un puesto de esa magnitud. Sí. O un deportista ya hecho y derecho, sí, como lo fue en su momento Roberto Silva. Por eso Roberto Silva tuvo buen desempeño, tuvo una buena administración en el Instituto del Deporte. Buena, se puede decir buena, no, no vamos a rayar en lo espectacular, pero se puede decir que buena, aunque algo allí, algunos actos de corrupción en los que incurrió, pues mancharon su expediente, pero en lo general sí estuvo más o menos. Entonces, un cronista deportivo tiene toda la capacidad para dirigir el deporte. Sin embargo, no es menester, nuestra función es informar, ser el enlace de la autoridad con el deportista, con el medio del deporte. Por eso ese compañero, ese colega no aceptó. Entonces, es bueno que cuando llegue un nuevo gobernante, elija bien a quienes puedan representarnos en el deporte. ¿Cómo? Pues preguntándole a la gente del deporte, a ver, háganme una terna, ¿quién quieren que los dirija? ¿A quién les gustaría que fuese el director del deporte en Durán? Ya que salgan propuestas, que la misma gente proponga, no que así, a ver, fulano es el elegido. Como cuando Aispuro puso a este Alejandro Álvarez Manila o Manilla. Alejandro Álvarez Manilla era el que le cargaba el maletín a Espuro allá en la Ciudad de México, en el Congreso, cuando era diputado, senador. Era el que le cargaba su maletín para allá y para acá. Cuando llega a la gobernatura, lo nombra director del deporte en el Estado. ¿Y qué pasó? Nada. Creo que ha sido, junto con la gestión de Gustavo Lugo Espinosa, han sido, creo, las administraciones eh, más deplorables que ha tenido el deporte en Durán. Sí, porque pues no saben, imagínense, o sea, cómo este señor, mis respetos, ¿no? A Gustavo Lugo Espinosa, amigo, él es político, él no es deportista, nunca fue ni nunca ha sido. O sea, no es lo mismo estar al frente de un partido político que al frente de un instituto del deporte. Y aunque hizo el intento, eh, pues no logró consolidar ese proyecto, ¿no? Que Durango requiere. Incluso fue en ese año, fíjense, malo, pero se apoyaba. Fue en ese año cuando Durango destacó en el deporte del hockey, hockey sobre pasto, con el profesor Milton García, en paz descanse, y el profesor Emiliano. Durango fue campeón nacional de Olimpiada en el hockey.
un tanto por el apoyo del director y otro tanto por la capacidad formativa de los entrenadores, ¿sí? De Milton y de Emiliano. Pero en términos generales no se logró mucho. No obstante, a tener dos subdirectores, llegó el señor director y puso a sus amigos de subdirectores, a Raúl Obregón, la Rula, a quien le mando un saludo, y a José Trinidad Martínez Reina. Ellos dos eran sus subdirectores, o sea, algo incomprensible, como por ejemplo Raúl Obregón, que fue director de la entonces Policía Judicial del Estado, fue eh, director de Seguridad Pública Municipal, o sea, cargos importantes en los gobiernos, con un despacho de abogados prestigiado, ¿no? ¿Cómo, cómo iba a estar de subdirector del deporte? O Martínez Reina, ¿verdad? También un funcionario de alto nivel en diferentes gobiernos. Pero bueno, ahí los tenía. No, pues, no puedo decir que hicieron un mal trabajo, porque pues, si no sabes lo que vas a hacer, pues, no tiene la culpa, ¿no? Ellos los pusieron ahí porque eran amigos del director. Bueno, entonces, pero sí le echaban ganas, yo platicaba con ellos y decía, no, pues sí, la verdad es que sea un tanto como sacados de onda, ¿no? Como fuera de control, eh, pero no pegaban sus proyectos. Entonces esa fue una de las peorcitas administraciones. Eh, Fue cuando eh, en la institución, en esas instalaciones creadas en el 1964 aproximadamente, hace 60 años, que se creó, que se construyó el Instituto del Deporte. En ese periodo de Lugo fue cuando se demolió lo que es el auditorio que estaba entrando a la derecha, donde ahora son oficinas, ¿sí? La Comisión Nacional del Deporte aplicó un recurso para construcción de oficinas en la institución, a petición del gobierno del estado. Y habiendo tanto espacio en esas instalaciones, eh, decide el director demoler el auditorio y construir ahí el área administrativa. Error, porque el auditorio daba servicio a la comunidad. Ahí se desempeñaban eh, actos o ceremonias de graduación, ¿sí? De fin de cursos. Ahí venían exponentes de diferentes modalidades y daban sus clínicas. La gente iba, ¿no? Ahí se hacían la elección del deportista del año, cada octubre. Ahí se hacía la elección del deportista del año. Era un espacio concurrido, un espacio eh, que sí daba servicio, que sí estaba en buenas condiciones. Bueno, ya un poco traqueteado por el tiempo, pero con que le hubiesen dado una manita de gato, ese auditorio hubiese quedado de primer nivel. Lo que yo no entiendo es por qué lo demolieron, a quién le preguntaron. Obvio, a lo mejor pues, le comentó al gobernador en turno y digo, no, pues va. Pero no, que esas instituciones no son de ellos, no son del que está a cargo de la dirección. Esas instalaciones son del pueblo de Durango, señores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a actuar así de buenas a primeras según tus conveniencias?
Y es que le urgía aplicar ese recurso porque si no se iba, se iba a regresar, ¿no? A la federación. Entonces ya mucha gente sí lamentó esa situación. Bueno, y luego la otra mala administración fue la de Álvarez Manilla, un personaje que se la pasaba de folclore todo el tiempo, con su jefe de prensa, ¿sí? Víctor, ¿Víctor qué se llama? No, no recuerdo el nombre, pero bueno, se la pasaba de folclore, tampoco no hizo nada, le pasó de noche, sí, y pues tampoco no se culpa porque pues no sabía. El actual de que está ahorita, sí, sí sabe de deportes, y tiene dos hijos deportistas de alto rendimiento que él mismo formó en triatlón, sí, destacados deportistas, mis respetos para ellos, porque por ejemplo, este, los hijos de César Cárdenas, eh, dentro de en mi trabajo en los medios como cronista deportivo, pues yo le seguí su carrera por muchos años, desde que empezaba hasta que se consolidó. Por eso les digo, uno cronista conoce eh, las verdaderas necesidades del deporte en Durango. Entonces, ¿por qué no considerarlos para un cargo de esos? ¿Quién de ustedes opina que un cronista deportivo puede dirigir el Instituto del Deporte, ya sea municipal o eh, estatal? Más bien estatal, porque municipal ya no hay, desde que lo fusionaron ahí con otro organismo, pues dejó de ser inmude, ya no es inmude como tal, ya no es el Instituto Municipal del Deporte, ya es parte de este organismo que dirige una persona y tiene subdirectores. Ahí donde mandaba mm, la doctora Liliana Juárez, ex subdirectora del Instituto Estatal, ¿sí? En la pasada administración, donde dirigió el deporte de Estado la maestra eh, Ana Karen Ávila Cenicero. Buena exponente del atletismo. Ella es atleta en activo aún todavía. Sí, entrenador de voleibol, de básquetbol, que emerge de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde con los Tigres, una deportista, una entrenadora que llegó al Instituto del Deporte precisamente cuando Rubén Cabello encabezó la titularidad. Llegó como metodóloga para brindar apoyo psicológico a nuestros deportistas. Ahí llegó Ana Karen, e inició haciendo un buen trabajo. Luego desapareció, ya cuando se fue Rubén Cabello, se desapareció, pero volvió en el anterior sexenio y realizó un buen trabajo, pero precisamente cuando haces un buen trabajo y tocas intereses, ahí empieza el, el ataque, el ataque mediático de quienes se ven afectados por los ajustes que suelen hacer, ¿sí? Ana Karen fue de las directoras del deporte más cuestionadas. A ella le cerraron la institución, deportistas encabezados por Iván López y Lola Flores, porque no les cumplía sus exigencias, siendo que tenían todo el apoyo, usaban las instalaciones, salían afuera y tenían el apoyo, pero como siempre estaban pidiendo cosas, pues no todo se les podía cumplir a su antojo, ¿verdad?
y fueron y le hicieron ahí una huelga y le cerraron las instalaciones con gente adentro y ya no dejaron entrar. Y luego el ataque en las redes, pues no cesaba. eh, y gracias a que tocó intereses. No nada más de Lola y de Iván, de mucha gente. Por eso no la querían, muchos no la querían. Y luego, si un periodista hacía una nota buena a favor de ella, destacando su labor, inmediatamente te criticaba, no, es que ya te dio dinero, ya te compró. ¿Por qué? O sea, ¿por qué precisamente tienen que comprar? La gente cuando hace un buen papel, un buen trabajo, es digna, reconocerse. Pagan quizá los que no sirven para nada, sí, que no hacen nada, entonces tienen que pagar a los medios para que digan que sí están haciendo cosas buenas, ¿verdad? Entonces, ella fue de las más cuestionadas. De hecho, cuando terminó su gestión, eh, por ahí la traían en investigación, ¿sí? La estaba investigando el gobierno del Estado, pero no le encontraron nada malo, o sea, no hizo ningún desvío de recursos, absolutamente nada, porque estuvo yendo a las audiencias, donde la Secretaría ¿cómo se llama? La que maneja ahí finanzas, todo eso, de actividades económicas del gobierno del Estado, puso sobre el ojo de acá, le estaban haciendo auditorías y no le encontraron nada mal. Y fue del modo que pues ella pudo salir limpia, ¿verdad? Porque todo el mundo le estaba achacando que era esto, que era lo otro. Eh, una ocasión salió de viaje a un evento internacional de voleibol y como siempre, ¿verdad? No falta quien te tome una foto, un video, y por ahí anduvo circulando en redes que había ido a ese evento con recursos del Instituto del Deporte. ¿Por qué de recursos del Instituto del Deporte? Es lo que les comentábamos ayer. ¿Por qué? Si tú trabajas y percibes un salario, tienes derecho a pasearte, ¿no? O a salir de viaje. No porque estás en el Instituto del Deporte vas a tomar recursos de ahí. Ahora, el recurso del instituto lo maneja el director y el contador, que es lo que están haciendo ahorita el actual director y su contadora, sí, que están confabulados para agenciarse todo ese dinero que sale de los servicios que ofrece el instituto, el recurso que genera la propia institución, pues lo están usando para beneficio propio, porque la institución tiene un presupuesto anual y lo que el instituto genera, pues es una importante cantidad, sobre todo ahora que está en estos momentos el curso de verano, que fueron más de 1,200 niños inscritos, eh, los cuales sus padres tuvieron de pagar una cuota de aproximadamente 1,500 pesos. Sale la cuenta, 1,500 pesos por entre 1,200 personas. ¿Cuánto es? Y ese dinero no va a dar propiamente al gobierno del Estado. O hasta la fecha no se ha transparentado ese recurso. Entonces, el que sabe bien dónde está es César Cárdenas y su contadora. Dinero que, insistimos, se necesita para la formación de talento, señores. Sí. O sea, ustedes saben que todo gira alrededor del dinero, desafortunadamente. Dicen que el dinero no es la felicidad, no, efectivamente, pero para todo se requiere. Si yo tomo un deportista y necesito darle una buena alimentación, pues necesito comprarle
esa alimentación. ¿Y qué necesita? Pues recursos. Ese deportista necesita indumentaria, que playeras, que pants, que shorts, tenis, todo eso cuesta. ¿Y qué se requiere? Recursos para adquirir eso. Las sesiones con nutriólogos, las sesiones con psicólogos, los viajes. Porque si yo tengo un atleta, bueno, que digo, bueno, este me va a redituar medallas de oro en el campeonato nacional de atletismo, celebrarse en tal parte, pues tiene que ir bien fogueado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarlo a fogueo a diferentes escenarios. Aunque sea cerca, ¿no? Aquí a Zacatecas, a Aguascalientes, a Torreón, a Monterrey, para que se foguee ahí en eventos eh, oficiales, ¿no? Porque luego surgen eventos oficiales eh, sancionados por la federación. Entonces es importante que vayan esos atletas a dar las marcas. Pero si nunca lo sacas, pues llega al evento nacional, al que te interesa, al evento importante, y pues va a llegar desconociendo todo y pues, no va a ser buen papel. ¿Sí? Entonces es importante que se tenga ese apoyo, ese recurso para sacarlos adelante. Pero desafortunadamente les digo, con los que están al frente, ellos hacen lo que pueden, hacen que hacen, pero no hacen nada. ¿Y quiénes son los ahorita nuestros deportistas? ¿Y por qué insisto tanto en eso? Porque no acaban de entender los entrenadores, digo, perdón, las autoridades, no acaban de entender que el deporte, la promoción, la producción del deporte, es un tema importante, igual o más que si hablamos del sector salud, ¿no? Que es importante que haya hospitales, que haya medicamento, que haya médicos. Así el deporte. Es importante que Durango tenga programas de vivienda para que la gente tenga un espacio digno donde vivir, que no se den las, eh, las invasiones de predios, etcétera. Así, a ese nivel está el tema del deporte, porque el deporte es la mejor medicina para cualquier enfermedad. Una persona que practica deporte, aunque sea 3 veces a la semana, ya sea trotando, corriendo, jugando algún deporte eh, como básquetbol, voleibol, etcétera, se va a mantener sano física y mentalmente. ¿Sí? Entonces va a coadyuvar a a no saturar hospitales, como sucede ahorita. Vea cómo está el Hospital 450 con gente esperando que la atiendan en los consultorios, los médicos, ¿sí? Y luego no les hacen caso, por lo mismo, pues yo creo que los enfermeras y todos esos ya están hartos, porque mucha mucha gente esperando consulta ahí con medicina familiar. Entonces, en la medida de que procuremos un, una sociedad sana, pues nos vamos a evitar muchos problemas secundarios, porque les digo, se va a evitar con pues, la saturación de perdón, de los hospitales. Eh, nuestra juventud va a ser más sana. Ahorita somos muchos que, que, que estamos en mal estado físico, que no hacemos deporte. Bueno, un servidor sí. Yo, yo hasta eso, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no hace deporte. Son jóvenes y
18, 20 años y parecen señores de 60, 70 años. Porque el hecho de estar sin actividad física te vegeta, te hace ver más grande de lo que eres. Sin embargo, hay señores de 50, 60 más años que tienen la cultura del deporte y están fuertes, están sanos. Qué bonito llegar a la vejez en esas circunstancias. Eh, entonces, ¿por qué no entienden que el deporte es fuente de vida, fuente de energía? Pero no, pues no. Todos los que llegan ahí llegan a ver, primero a ver cuánto va a ganar, que ganan bien, sí. Un director del deporte, pues debe andar ganando ahí alrededor de unos 45,000 pesos mensuales, bajita la mano, más lo que se clava ahí de la caja, porque a los trabajadores que tienen ahí, que son eventuales, que están desde siempre, tienen años, ellos ganan una miseria. Eh, Hay gente que gana 1,200 pesos a la quincena, imagínense, ¿qué hacen con 1,200 pesos por quincena? Lo que son los intendentes, algunos entrenadores, todos esos que son gente que paga el mismo instituto, pero se les pagan sus sueldos con parte del presupuesto que el gobierno del Estado y asigna a la institución y parte con lo que genera la propia institución, ¿sí? Porque, por ejemplo, todo el personal administrativo, ese no le cuesta al instituto. Lo paga el gobierno, sí, pero a través de Secretaría de Educación, porque son, son personas con una plaza docente o de apoyo a la educación y los paga Secretaría de Educación. Pero estos que están acá, los eventuales, que de eventuales no tienen nada porque ya tienen años. Hay gente que tiene 30, 40 años, ¿sí? Trabajando en el Instituto del Deporte y siguen ganando lo mismo y siguen ahí donde están. Ahí no tienen oportunidad de trascender, ¿sí? Los instructores de pesas y de ahí de box y todo eso, pues ganan eso, 1,200 a la quincena. Los, los de tendencia también, 1,200 a la quincena. Son pocos, no son muchos. No tienen seguridad social, no tienen prestación, no tienen nada. Les dan un aguinaldo igual de 1,200 también. Sí, párale a contar. Entonces, ¿a dónde va a dar todo ese recurso que se genera ahí? El deporte, los deportistas están esperando ese apoyo. De manera que vamos a transparentar todo. Este director César Cárdenas debe de transparentar todo ese manejo de los recursos. ¿Qué le está haciendo? ¿Dónde está? Y es que, vamos a ser sinceros, quien llega a un puesto, a un cargo público ahí, ese primero se asegura él. ¿Por qué? Porque sabe que nada más va a durar determinado tiempo. Nadie está seguro. Son 6 años, pero como les decimos al inicio de este programa, parece ser que va a quedar fuera, ¿no? Entonces, por si son peras o son manzanas, ellos se aseguran, ellos hacen su guardadito por si quedan fuera y también para cuando terminan, porque saben que difícilmente van a volver a estar en una función pública. Bueno, entonces, hacen su guardadito para crearse de ahí un patrimonio. Nadie llega realmente con la intención de apoyar. Les digo, el único que apoyó, como debe ser, fue Rubén Cabello Coronado. Y el otro que también apoyó fue el profesor Roberto Silva Martínez, a quien le enviamos un saludo, por cierto. Él también fue de los que daban la cara por el deporte. Él fue cuando estuvo en la titularidad del Instituto Estatal del Deporte, eh, envió un
llevó un documento a gobierno del estado, ahí con la secretaria del gobernador. Entonces, al siguiente día, fue por la respuesta. Bueno, ¿qué pasó? Oiga, con ese apoyo, los deportistas tienen que salir. ¿Qué pasó? Lo requerimos. Entonces, la respuesta de la secretaria le dijo, no, ¿sabe qué? Pues, ¿sabes qué? Pues dice el gobernador que no hay, que lo va a apoyar con tanto, que con eso, pues ahí se arregle. No, no estoy seguro cuánto pedía, pero vamos a suponer que pedía 1,000 pesos. Le querían dar 200 o 300. Entonces, eh, estalló el profesor, porque dijo, bueno, pues que yo estoy aquí para arreglar esas cosas y ustedes se están para apoyar el deporte. Así es que dígale al gobernador que vaya mucho y le lanzó una sonora mentada de madre. Y ahí está su instituto. Y se fue. Se salió enojado. Qué bueno, ¿no? No, aún no llegaba todavía al instituto a recoger sus cosas, cuando ya tenía gente ahí del gobierno, Roberto, y se tuvo que reportar con el jefe, y ahí en el Palacio de Gobierno, y dijo, mírate, cálmate, mira, está bien, te voy a dar el apoyo que necesitas, ahí está. Y fue de modo que consiguió el apoyo. Pero ¿quiénes se ponen así? ¿Quiénes? Pues pocos o nadie, porque los directores llegan ahí a tratar de, no quieren incomodar al gobernador, no quieren pedirle el apoyo porque dicen, no, se va a enojar. Y luego si se enoja me va a correr. Y por eso no le dicen al gobernador las necesidades que el deporte tiene. Y dejan que pues se pierda todo. Oye, pues que vamos a salir fuera. No hay, y no hay. Luego ya ahí se anda quejando la gente. Las asociaciones, los deportistas, que tal o cual director del deporte no apoya, ¿verdad? ¿Y pues cómo va a apoyar si no va no presenta un proyecto, un plan de trabajo de actividades al jefe del Ejecutivo, para que el jefe del Ejecutivo, en sus posibilidades, diga, bueno, pues ahí va tanto recurso para el deporte, o que diga, sí, bueno, esta selección necesita salir fuera, ok, vamos a apoyarla con tanto. No, el directivo que está al frente del deporte no le quiere decir nada al gobernador para que no lo va a correr, no le quiere causar problemas. Entonces, ¿para qué son los directivos? ¿Para qué los ponen? Sí, para dirigir, no es dirigir, que, o sea, dirigir entre comillas, ¿qué dirigen? Los que dirigen el deporte ahí son los entrenadores. El director del deporte está para proveer, debe ser el proveedor y ver que todo marche bien. Es como en un hogar, el padre de familia debe ser el proveedor y ver que su casa esté en buenas condiciones y que sus habitantes se porten bien y estén de la mejor manera, la mejor situación que se pueda. Entonces, si no tienes esa capacidad, pues vete, o sea, no digas, no, yo no puedo, así como aquel colega, no, aquel colega sí podía, pero no quiso, porque es periodista. Entonces, quien toma un puesto, aún sabiendo que no tiene la capacidad para desempeñarlo, está incurriendo en su primer acto de corrupción, ¿sí? Que diga, no, es que yo no he hecho nada, no, hiciste desde el momento en que aceptaste ser director de tal institución. Si no sabes, sácate, valga la expresión, ¿no? Vete, pero desafortunadamente eso viene desde arriba. No hay quien diga, bueno, a ver, este sí puede, este no puede, esto. Dice, gente que pudiera haber hecho buen papel, estaba de segundón, sin voz ni voto, como cuando Lugo fue el directivo que tenía de su directora
a José Trinidad Martínez Reina y a Raúl Obregón, pues no saben de deportes. Raúl Obregón fue un histórico basquetbolista de la Universidad de Juárez, del glorioso Instituto Juárez, ya, pero fue jugador, no tiene nada que ver con la administración deportiva. Pero luego cuando se fueron ellos, porque no terminaron el sexenio, cuando se fueron ellos llegó Sergio Montenegro, es ex basquetbolista profesional. Él sí tiene capacidad, pero lo pusieron de subdirector, o sea, no lo dejaban hacer nada. Ahí el que tomaba las decisiones y decía lo que había que hacer era el director. Gustavo Lugo, que fue al que le debemos que mencionamos que hayan quitado el auditorio, ¿sí? Y le debemos que hayan dejado sin actividad, fuera de circulación, el campo de fútbol del instituto. Un campo bonito, que estando bien, en buenas condiciones, aparte de que se veía bonito, pues daba servicio a equipos de fútbol, del deporte de alto rendimiento. Hasta tenía la capacidad de recibir jornadas, los fines de semana, jornadas de ligas de fútbol. Se les facilitaba el campo para que tuvieran ahí sus eventos. Por ejemplo, la Liga Municipal ahí rolaba. ¿Cuántas finales épicas se dieron ahí de la Liga Municipal entre equipos destacados? Por ejemplo, cuando el equipo del Cerezo llegaba a la final, luego se programaba ahí en el Instituto del Deporte. Ya ve que eran de finales de la visita recíproca. Cuando jugaba le tocaba de local, jugaban allá en el centro de rehabilitación. Cuando jugaba de visita, pues era en algún campo de acá de fuera. Muchas veces se programaban esas finales en el Instituto del Deporte y se daban unos encuentros hermosos. Como tiene graderías, la gente, la afición podía ir a disfrutar de sus partidos. Porque había cierta comodidad, ¿no? Como los campos que tradicionalmente son de tierra y no tienen de dónde sentarse, ¿no? Como los de la prepa, por decir. Bueno, los de la prepa tienen graderías, pero va a quedar bonito, por cierto, ya lo están empastando. Entonces, ¿por qué dices, eres el director y dijiste, voy a quitar el campo de fútbol y ya? No se puede usar más el campo del Instituto del Deporte, porque dice el director. No, porque arréglalo. Dile al gobernador, oiga, necesitamos lana para arreglar este instituto. Sí. Entonces, pues, ¿cómo? Pero como el tiempo es corto y nos dice aquí la producción que es hora de despedirnos, dejamos el tema para otra ocasión, si no es que mañana. Así es que le agradezco el favor de su atención, amable radioescucha y televidente de R&R Radio Online y Gaceta Durango. Que pase una muy buena tarde, que coma bien, coma rico, coma sabroso y disfrute de la vida al máximo. No permita que nadie ni nada le saque de sus casillas. ¡Ánimo! Le saluda a su amigo Miguel Beltrán en la hora del Beltranero. Saludos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.